Mi nombre es Oscar Felipe López Martínez, soy sacerdote de la diócesis de Facatativá y soy vicario parroquial de la parroquia de San Francisco de Paula del municipio de Madrid. Llevo prestando acá mis servicios pastorales aproximadamente 6 meses en esta parroquia. La muerte humanamente no tiene ningún sentido. Es la mayor frustración, la mayor pérdida, el mayor fracaso que los hombres nosotros podamos experimentar. La muerte no tiene ningún sentido en nuestra vida porque va derrumbando y acabando los sueños y las esperanzas y los proyectos y la historia misma que a lo largo de nuestra existencia, de nuestro peregrinar por este mundo, vamos realizando. Pero centrémonos un poco más en la muerte desde la visión cristiana, que es nuestra fe. Para nosotros los cristianos, la muerte adquiere un sentido de esperanza, un sentido de vida, un sentido de resurrección. Nacimos para morir y morimos para vivir. Ese es el dilema. Para nosotros los cristianos la muerte entonces es una manera como nosotros alcanzamos la totalidad, la perfección y la plenitud de la vida. Por eso dentro de nuestra iglesia el ritual o la misa exequial adquiere un sentido fundamental, teniendo presente que nosotros con la muerte no dejamos de existir, sino que seguimos existiendo y seguimos viviendo en otra realidad. Por eso para nosotros los cristianos la muerte no es el final y siempre tenemos presentes a nuestros hermanos difuntos en nuestras oraciones, porque aunque para nuestros ojos han muerto, para los ojos de Dios y en la sabiduría de Dios ellos están vivos y siguen viviendo en su corazón y en su mente. Es así que la misa adquiere un sentido especial en la oración por nuestros hermanos difuntos. La misa es la fuente y el culmen de nuestra fe cristiana. Es decir, que si nosotros queremos pregustar las realidades del cielo, tenemos que celebrar la misa y conocer la misa con fe y con devoción. Porque en la misa se hace presente lo que vamos a vivir más adelante, en el futuro, en la presencia de Dios. Porque nuestra visión cristiana, nuestra visión antropológica cristiana, el cuerpo y el alma son una unidad que no se pueden separar. ¿Muere el cuerpo? Claro que sí. El alma vive también, pero el cuerpo también hace parte y entra a ser parte de esa realidad de la resurrección. Si nosotros vamos a resucitar, no a resucitar nuestra alma, resucita también nuestro cuerpo junto con nuestra alma o con nuestro espíritu, porque hacen parte de una sola unidad, no los podemos separar. Y que al lado de ese cuerpo y de ese alma, también nos representamos o lo simbolizamos desde la vida espiritual con el agua. El agua que nos evoca a nosotros la vida, pero también la muerte. Y el agua que en el sacramento del bautismo nos hizo hijos de Dios y merecedores de las promesas de Dios, que es la vida eterna, asimismo finaliza la vida de nuestros hermanos difuntos. Empiezan ellos en la iglesia con el sacramento del bautismo. Y los despedimos de la iglesia a su lugar de su sepultura con el agua, recordando ese bautismo que los hizo hijos de Dios y merecedores de las promesas de Dios. Vuelvo y repito, de la vida eterna, las promesas que Dios nos tiene hechas a cada uno de nosotros, porque somos sus hijos, y como hijos, y Él como Padre, pues nos ama. ¿Qué pasa con aquellos cuerpos que llegan al cementerio cuando son NNs? O sea, ¿y cuál es el proceso con estos cuerpos? Si es, por ejemplo, lo que decía el padre del agua, desde el bautismo hasta la muerte, estos cuerpos no lo tienen, digamos. Sí, hay realidades que uno pues, como pastor encuentra mucho en algunas parroquias, ¿no es cierto? Como es el caso de tener que dar sepulturas a personas que no se reconocen, los famosos NN. Ahí quiero aclarar que para nosotros en la iglesia, el cuerpo de los difuntos no es solamente responsabilidad de nosotros. Ante todo, antes de nosotros realizar todo este rito exequial, nosotros pedimos una documentación de vida, ¿sí? Porque ante todo, el cuerpo humano es responsabilidad del Estado colombiano. Entonces, esa documentación, por lo general, la realiza la Fiscalía.
¿sí? En algunos de estos casos de los cuerpos que los llamamos NN. Entonces son la fiscalía los que tienen que venir y gestionar todo lo que es la documentación, porque sin la documentación nosotros no podemos dar sepultura a ningún cuerpo, ¿sí? Entonces ya con la debida documentación se sienta el acta de defunción en los libros parroquiales. Allí se hace la aclaración dentro de las notas marginales de estos libros parroquiales que se le dio cristiana sepultura a un cuerpo no identificado y que se anexa la debida documentación de todo el registro de la fiscalía, que son los que hacen los estudios de por qué la muerte, cómo se dio la muerte, cuántos años era por enfermedad o por obra humana, ¿sí? Ahí sí, de tan pronto tengamos nosotros claridad de todo esto, pues procedemos nosotros al rito cristiano. En algunos casos se nos permite a nosotros los sacerdotes realizarle los rituales de la misa fúnebre, de la misa exequial a estos hermanos nuestros, aún sin tener conocimiento de su nombre, pero se realiza y se ora por la vida de este hermano nuestro, cuando se nos permite. Cuando no se nos permite, se recurre de inmediato pues a la sepultura del cuerpo, en el cementerio ya sea de administración parroquial, como en el caso del municipio de Madrid. ¿En qué casos no se permite? ¿En qué casos se diría no? Ya eso depende de la respuesta de la fiscalía, ¿no? Cuando son casos, por ejemplo, que ya están en demasiado tiempo y ya por la descomposición es imposible traerlo acá o hacerle su ritual, ¿no es cierto? Es uno de los casos más comunes. Estos cuerpos, cuando son NN, ¿tienen posibilidad o acceso al féretro o no? No. ¿No? En la mayoría de los casos no. Ahí es donde les digo, la responsabilidad ya viene de la parte, sí, de la parte gubernamental. Y depende de también cómo venga el cuerpo. También como venga el cuerpo, ¿sí? En algunos casos ellos son puestos en fosa común, lugar que todos los cementerios tienen para estos casos. Nuestro cementerio, claro que sí tiene fosa común para colocar a las personas no identificadas, a los que no tienen nombre. Sí, sí, la fosa común por lo general se maneja en tierra, puede que sea un lugar como una especie de bóveda grande, donde se pueda colocar, depositar los restos de estas personas, ¿sí? En algunos cementerios lo siguen haciendo en tierra, otros tienen bóvedas dispuestas para estos casos y se marca con la fecha en que se hizo la sepultura del cadáver y el NN. ¿Y cuando es fosa común, cómo los entierran? Cuando es fosa común, en tierra directamente. No, sin féretro. Sin nada. Sin nada. En fosa común. O en bolsas en algunos casos. En la visión cristiana, el cuerpo es fundamental. No es aquella idea falsa que nos hemos hecho nosotros a lo largo de los tiempos que el cuerpo es pecado, no. Si el cuerpo fuera pecado, Cristo, siendo Dios, no hubiera asumido un cuerpo humano como el nuestro, ¿sí? El cuerpo es merecedor de dignidad, de respeto y de sacralidad, porque el cuerpo es una herramienta que nos permite a nosotros la comunicación entre nosotros mismos. ¿Cómo sabemos que existimos? Pues porque tenemos cuerpo y porque lo vemos, lo contemplamos. Entonces el cuerpo es sagrado. La misa funeraria en el rito normal y en el caso de la misa funeraria, en el caso del NN, ¿es importante el nombre? O sea, ¿qué papel juega el nombre dentro de estas dos misas? ¿Hay una separación, una diferencia? No. En el caso de nuestros hermanos NN, los tratamos como hermanos. Al no tener su nombre, el hecho de que no tenga nombre no significa que yo sea ajeno a su realidad, que yo sea ajeno a su vida, sino que lo trato como un hermano, porque yo como sacerdote no lo estoy haciendo como un funcionario, sino lo tengo que hacer como un padre y como un pastor, y a quien yo recibo es un hijo y es un hermano. Por lo tanto, mi trato con él, con ese cuerpo, con lo que fue esa vida, esa historia, tiene que ser un trato muy ameno y muy cercano, porque no estoy ante un objeto, estoy ante una persona. Mire, el mundo de hoy nos quiere quitar a nosotros el respeto y el sentido por la muerte, y hemos hecho de la muerte un negocio y un comercio, y eso lo podemos encontrar claramente en los sitios donde ofrecen los servicios fúnebres.
todo es algo monetario, porque la muerte paga en la concepción del mundo de hoy. Y una manera de quitar el sentido, lo sagrado de la muerte, es comenzar a quitarle la sacralidad al cuerpo humano. ¿Sí? El cuerpo, por más ceniza que sea, por más hueso que sea, sigue siendo sagrado y tiene que estar en un lugar sagrado, porque es merecedor de respeto, es merecedor de dignidad, por lo que fue, por lo que es y por lo que será. Mi nombre es Juan Alejandro Sánchez, llevo 2 meses acá en el cementerio. La función de sepulturero es pues estar pendiente de cada persona que está enterrada acá. Cuando llega un cadáver, pues se ubica en uno de los huecos de las bóvedas. Los familiares lo colocan ahí y uno solamente lo tapa con ladrillo y le coloca y le hace una pequeña pañetada. Y por lo que se tiene, entonces es más que todo para venir a enterrarlos y a sacarlos. ¿Es importante que el cuerpo tenga rito de la misa cuando muere? O sea, cuando se está enterrando. Pues eso es un rito como se hace para cualquier celebración que hay. Entonces sí se debe hacer porque es como poner el cuerpo en paz. ¿Qué considera usted cuando el cuerpo no alcanza a tener ese rito? Cuando se es enterrado. En cada celebración es como un descanso, una paz interior que hay. Así uno no esté en vida, pero la muerte es un paso al otro lado, a otra dimensión, como a otro lugar de tranquilidad. ¿Usted considera que si el cuerpo no tiene la misa no descansaría? Sí descansa, porque es el cuerpo, pero no sabemos del alma, o del espíritu,